Hola, bienvenidos. En esta videoclase abordamos el campo de la economía y las finanzas. Seguimos ahondando en la identificación de las características del discurso económico financiero, la de sus géneros más representativos para los traductores especializados y el estudio de las estrategias de traducción y posedición que nos van a llevar a traducciones de calidad en este campo de especialidad. Como ya dijimos en semanas anteriores, el traductor especializado dentro del ámbito económico y financiero va a necesitar mucho más que un buen dominio lingüístico, ya que requiere de una competencia profesional que combine el conocimiento temático, la precisión terminológica y un manejo de los distintos géneros propios del discurso financiero. Dijimos que trabajar con textos de este tipo implica comprender cómo se estructura la comunicación en el mundo de las finanzas y los negocios, y es por esto que traducir en este ámbito nos va a exigir no solo dominar las lenguas de trabajo, como siempre, sino también entender los conceptos económicos y financieros que subyacen. La traducción económico-financiera es una de las ramas con mayor crecimiento en el mercado profesional. Hay cada vez más empresas, organismos y universidades que necesitan traducir informes, balances, contratos o bien notas de prensa que circulan a nivel internacional. Este tipo de traducción va a exigir no solo un dominio excelente del idioma, sino también, como dijimos, un conocimiento profundo de los conceptos económicos y financieros. Un error, por ejemplo, en una cifra o en un término técnico puede cambiar completamente el sentido de un texto. Es importante entonces distinguir que no todos los textos económicos requieren ser certificados o legalizados. Muchos van a poder ser traducidos por traductores especializados, como nosotros, dentro del ámbito técnico-científico, siempre que el documento no necesite validez legal ante una autoridad. Traducir en este campo va a implicar entonces mucha precisión, rigor y sobre todo una comprensión sólida del contexto económico donde circula el texto. Es importante aquí entonces hacer una distinción entre el traductor público y el traductor especializado. Vamos a ver el rol que tienen cada uno de ellos en el campo de la economía y las finanzas. En Argentina, por ejemplo, el traductor público tiene un rol legalmente reconocido. Se gradúa de una carrera universitaria específica, obtiene una matrícula profesional y puede firmar traducciones con validez oficial. Sus trabajos se podrán presentar ante juzgados, ministerios, la AFIP o el ARCA o la Inspección General de Justicia. Por ejemplo, un traductor público puede encargarse de una escritura, un contrato, un testamento o un balance que deba ser entregado, por ejemplo, ante una entidad pública. En cambio, el traductor especializado, como el técnico científico, no tiene matrícula, pero sí una sólida formación temática. Su trabajo entonces se va a centrar en textos especializados que no requieran legalización. Pueden ser informes económicos, manuales, artículos académicos o sitios web empresariales. Decimos que ambos perfiles son complementarios, ya que uno aporta la legalidad y el otro la profundidad técnica. Lo importante aquí es reconocer los límites de actuación de cada uno y entender que ambos contribuyen a la comunicación profesional. Ahora bien, ¿qué tipo de documentos podemos traducir como traductores especializados? Los traductores especializados tenemos un campo de acción muy amplio dentro del mundo económico y financiero. Podemos traducir, por ejemplo, artículos académicos, reportes internos de empresas, presentaciones para accionistas, estudios de mercado o materiales universitarios y comunicados de prensa económica. También se van a incluir textos de divulgación financiera donde se van a explicar temas complejos con lenguaje accesible. En todos estos casos, el objetivo no es legalizar el texto, sino garantizar que la información sea clara, precisa y coherente en la lengua meta. Además, este tipo de traducciones nos va a permitir desarrollar habilidades que son muy valiosas. Por ejemplo, la gestión terminológica, la adaptación al público destinatario y también el dominio de las convenciones del discurso financiero. Todo esto nos va a preparar para poder trabajar con clientes del sector privado o institucional. Como dijimos entonces, en el comercio internacional, por ejemplo, los traductores especializados tienen un papel fundamental. A diario se van a enfrentar con documentos técnicos y comerciales, como por ejemplo presupuestos, cotizaciones, órdenes de compra, facturas, listas de empaque o certificados de origen.
Aunque estos textos pueden tener un valor contractual, no siempre requieren la intervención de un traductor público. Lo importante aquí es que el traductor especializado conozca las convenciones del formato, los términos técnicos y, por supuesto, el contexto en el que se usa cada documento. Este tipo de trabajo va a combinar habilidades lingüísticas con competencias técnicas. Hay que comprender los procesos de exportación, los mecanismos logísticos y las normas internacionales. En definitiva, el traductor de documentos empresariales es un mediador entre lenguas y sistemas económicos. Su tarea va a permitir que las empresas, las instituciones y las personas se entiendan más allá de las fronteras lingüísticas, y de aquí la importancia que tiene el papel del traductor especializado. Abordemos ahora uno de los temas de la semana, que es el español de los negocios. Con esto nos referimos a un conjunto de prácticas comunicativas propias del mundo empresarial. Este es un lenguaje que se usa en contextos económicos, financieros y comerciales, y que tiene sus propias reglas, sus convenciones y sus expresiones típicas. El español de los negocios no se limita al comercio. Sabemos que también involucra disciplinas como el derecho, la economía, la sociología, la psicología y también la comunicación corporativa. En la actualidad, la globalización impulsó un fenómeno de homogeneización lingüística. El inglés, como sabemos, se ha convertido en la lengua principal del comercio internacional, lo que va a influir directamente en la terminología que vamos a utilizar en español. Es por esto que el traductor de negocios deberá conocer no solo los términos técnicos, sino también los contextos interculturales en los que esos textos se producen. Traducir en este ámbito es muy interesante e implica moverse entre diferentes sistemas culturales, empresariales y también legales. Veamos ahora algunos de los rasgos lingüísticos típicos del español de los negocios. Dijimos que se caracteriza por su claridad, precisión y sobre todo por su funcionalidad. No va a buscar, por supuesto, ser un lenguaje literario, sino un medio eficaz para poder transmitir la información económica o comercial. Este tipo de textos evitan las metáforas, las figuras retóricas y cualquier ambigüedad que pueda generar dudas. Vamos a ver que utilizamos un lenguaje denotativo, es decir, que dice exactamente lo que quiere decir. Además, vamos a encontrar una gran cantidad de siglas, de abreviaturas y de construcciones impersonales y sustantivaciones. Vamos a ver que se usan frases nominales largas y siempre se va a preferir la coordinación a la subordinación. Con este estilo impersonal y conciso, lo que se busca es la objetividad y la eficiencia comunicativa. Por eso, como traductores en este campo, deberemos dominar esas estructuras y poder reconocer los patrones que se repiten en los textos financieros o comerciales. Y vamos a ver que uno de los mayores desafíos en la traducción contable tiene que ver con la terminología técnica y la polisemia, es decir, con las palabras que cambian de significado según el contexto. Por ejemplo, el término balance en inglés podrá traducirse como saldo, como estado de situación patrimonial o como equilibrio, dependiendo del texto. Entonces, si no conocemos el contexto, podríamos llegar a cometer un error grave. Además, también es muy importante identificar correctamente el tipo de texto que estamos traduciendo, ya sea un reporte interno, una presentación para accionistas, un estudio de mercado, ya que cada uno va a cumplir una función distinta y sobre todo va a tener una estructura específica. Otro reto muy importante a tener en cuenta en este tipo de traducciones es que en los textos financieros la norma de uso profesional va a prevalecer sobre la norma lingüística académica. Por ejemplo, mientras que la RAE va a recomendar el espacio fino en los millares, los profesionales en el área financiera utilizan el punto, por lo que como traductores vamos a tener que seguir la convención del campo y no necesariamente la norma gramatical. Finalmente, también destacar que deberemos mantener la coherencia en la comunicación, ya que nos enfrentamos a diferentes culturas económicas y a diferentes estilos de redacción. La abundancia de documentos híbridos, legales, técnicos y financieros, hace que debamos garantizar que el texto suene natural y creíble en la lengua meta, también respetando la imagen institucional de un determinado cliente.
En definitiva, la principal dificultad es combinar el conocimiento lingüístico con el conocimiento contable y mantener siempre la coherencia y exactitud que este tipo de traducción exige. Y continuando con los desafíos que nos imponen este tipo de textos, vamos a ver que la traducción contable como lenguaje especializado tiene características particulares. Sabemos que suele incluir términos anglosajones, siglas y también muchos neologismos, porque como dijimos es un campo muy influenciado por el inglés y por la globalización. Además, los textos financieros pueden ser o muy técnicos o más bien divulgativos, dependiendo del público meta. Por ejemplo, no será lo mismo traducir un informe anual para inversores que una noticia económica que se va a publicar en un diario de divulgación general. Un aspecto muy interesante que vimos la semana pasada en la traducción económico-financiera en la prensa es el uso de las metáforas. Vimos que en inglés se utilizan expresiones que no siempre existen de la misma manera en español y por eso, en el caso de este tipo de textos, como traductores tendremos que adaptar las metáforas o hasta incluso reemplazarlas por una paráfrasis, como pudimos ver, que mantenga el sentido. En este tipo de textos también es muy común la sinonimia, sobre todo en verbos que describen las tendencias de los mercados. Entonces, sabemos que elegir bien cada palabra va a reflejar el dominio del tema y le va a dar naturalidad a la traducción. Por todo esto, podemos entender que el traductor financiero, también para textos económicos que se vayan a publicar en la prensa, deberá ser creativo y cuidadoso y capaz de moverse entre la precisión técnica y la riqueza expresiva del lenguaje. Pasemos ahora a un aspecto muy importante que es la traducción de las cifras en el ámbito económico financiero. Si bien pareciera algo simple, el solo hecho de cambiar comas y puntos, en realidad es una tarea mucho más compleja. En la economía y en las finanzas, los textos suelen abreviar los números grandes por el hecho de ahorrar espacio. Por ejemplo, un autor puede escribir 1.000 millones de esta manera, reemplazando los ceros por la palabra millones. Acá vemos otro tipo de notación que es incorrecta, ya que 1.000 no es un sustantivo numeral, por lo que la forma normativa sería millar. También debemos reconocer las abreviaturas internacionales más comunes, la K para 1.000, la M para millón, la doble M, 1.000 millones y la B para billion en inglés. Aquí deberemos tener también mucho cuidado, ya que en español MM significa 1.000 millones, mientras que en inglés puede usarse también para million. Esto puede generar confusiones y por esto es clave revisar el idioma de origen y confirmar qué valor representa cada abreviatura. Otro punto importante es que muchos autores en español copian los modelos del inglés sin respetar la normativa propia del español. Es por esto que el traductor especializado en este campo deberá verificar si la reducción es correcta y si hay dudas, como siempre, consultar al cliente o al autor del texto. Como vemos, traducir cifras va a exigir precisión lingüística y conocimiento técnico. Una cifra mal interpretada puede cambiar totalmente el sentido económico de un informe y detectarlo a tiempo siempre es una de las competencias que más se valoran en la traducción financiera. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en la traducción de textos económicos y financieros va a ser el uso de la moneda y de los símbolos monetarios. Vamos a ver que no solo se va a tratar de traducir palabras, sino también de aplicar correctamente las convenciones internacionales de escritura. Vamos a ver un par de ejemplos. En español, sobre todo en América Latina, es común colocar el símbolo antes de la cifra sin espacio. Vemos que esta convención coincide con la del inglés. Donde deberemos tener especial cuidado es en la escritura de los códigos ISO, ya que se usan para evitar confusión entre monedas similares. Vemos que van antepuestos a la cifra y separados por un espacio. En contextos técnicos o internacionales, los organismos financieros, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea, recomiendan usar el código ISO de 3 letras porque garantiza la claridad en todos los idiomas. Algo muy importante a tener en cuenta es que nunca debemos duplicar el símbolo y el código. En este caso deberemos optar por una sola forma. En este caso el código, en este caso el símbolo.
También vemos que la escritura de las cifras, en el caso del español latinoamericano, se va a utilizar la coma para separar los números decimales, mientras que en inglés y en el español estadounidense, lo más común es utilizar el punto como separador decimal. En definitiva, como traductores deberemos conocer y respetar las normas, porque un simple error de formato también podría generar mucha confusión o incluso alterar la interpretación de los datos financieros. Y a modo de conclusión, vamos a decir que la traducción económico-financiera va mucho más allá del idioma. Es un puente que une culturas, mercados y formas de entender la economía. Vimos que este tipo de traducción exige del profesional una doble mirada, la lingüística y la técnica, y que, como siempre, no se trata solo de traducir palabras, sino comprender cómo funciona el sistema económico detrás del texto. En este campo, la precisión dijimos que es esencial y que un término mal elegido o una cifra mal escrita pueden tener consecuencias reales. Es por esto que el traductor especializado cumple un rol clave, que es el de garantizar la claridad, la coherencia y la credibilidad en la comunicación empresarial y financiera internacional. Traducir bien este tipo de textos será entonces contribuir a que las empresas y las personas entiendan, confíen y colaboren más allá de las fronteras. Hasta aquí este video. Por cualquier duda o consulta los espero en el foro de avisos. Saludos.